¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a ponerse en pie. Vamos a comenzar esta reunión hermosa que el Señor una vez más nos da para poder estar juntos, para poder alabarle, adorarle con canciones y a través de la exposición de su palabra. Vamos a leer en el libro de los Salmos. Los invito allí a abrir sus Biblias en el Salmo 118. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 118. Muy bien, si lo tienen allí. Dice como título: Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. ¿Sí? Y a partir del versículo 1: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Vamos hacia el versículo 14, y dice allí: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y hacia el versículo 28. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Te invito a que con un fuerte aplauso comencemos a alabar el nombre del Señor, dándole gracias. Señor, queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte. Señor, eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Queremos exaltarte con canciones, Señor, con todo nuestro corazón. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos, iglesia, también con nuestras palmas, alabando el nombre de nuestro Dios. Cantemos. Venid y ved las obras de nuestro Dios, grandes cosas ha hecho en nuestro favor. Él es quien nos ha conservado la vida, bendeciremos a nuestro Dios, dejen oír sus alabanzas, cantemos a Dios con alegría, cantemos de la gloria de su nombre, cantemos himnos a Dios y
Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Desde la angustia lo invoqué y Él me respondió poniéndome en lugar espacioso. Una vez más, alabad al Señor, alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Desde la angustia, desde la angustia lo invoqué y Él me respondió, y Él me respondió poniéndome en lugar espacioso. Iglesia, cantemos al Señor diciéndole: mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. No moriré,
Señor.
Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a ir a la palabra del Señor. Amado Padre, queremos en esta hora darte gracias, como siempre, Señor, porque entendemos, reconocemos que es tu amor, que es tu misericordia la que nos sostiene, que eres tú, Señor, el que está cada día con nosotros, y que en tu amor y en tu gracia también nos concedes esto, este privilegio de llegar a tu casa, de estar reunidos, una parte de tu pueblo, de estar congregados, exaltando tu nombre, adorándote, glorificándote y recibiendo, Señor, esas bondades y esas bendiciones que tú tienes para tus hijos. Cuando tu pueblo te adora, cuando tu pueblo te alaba, tú te mueves con amor, con poder, con gracia, con favor. Gracias te damos, Señor, porque nada de eso merecemos, pero en tu amor y porque eres bueno, Señor, tú lo das abundantemente a nosotros. Padre, queremos también pedirte, como siempre, antes de presentarnos ante tu palabra, pedir tu ayuda, pedir tu guía, pedir que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo, abriendo las Escrituras, dándonos entendimiento y dándonos también, Señor, la gracia suficiente para vivir conforme a tu palabra, para poner por obra lo que nos hablas. Sabemos que lo haces porque es tu voluntad, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a ayudarnos cuando estamos dispuestos a obedecerte y a caminar conforme a tu voluntad. Por eso nos acercamos a ti, te pedimos esto confiadamente, en el nombre que nos ha dado acceso a ese trono de la gracia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Recordarán que la semana pasada estuvimos meditando en un salmo, específicamente en el Salmo 133, y mencionábamos que este salmo forma parte de los cánticos graduales o los salmos de ascenso, que son un conjunto de 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, que se piensa cantaban los peregrinos, cantaba el pueblo de Dios cuando subían a esas fiestas anualmente, 3 veces al año, a celebrar fiesta a Jehová conforme la palabra de Dios se los mandaba. Y les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Allí justamente se nos dice cuáles eran esas 3 fiestas que anualmente Dios llamaba a sus hijos a presentarse ante Él para celebrarlas. Fíjense que dice el capítulo 16, versículo 16 de Deuteronomio: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Sí? Fíjense que esto se trata de como Dios quiere que se le adore. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esto es la fiesta de la Pascua. Luego dice, y en la fiesta solemne de las semanas, esto nosotros lo conocemos como la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, ¿no? Cada uno según Dios lo haya bendecido y prosperado, llevando de esas bendiciones que Dios les ha dado a sus hijos en ofrenda a Dios, presentándolas a Dios como una ofrenda, como parte de su adoración. Ahora, es interesante notar que una vez que Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el Señor los guía él mismo hasta el monte de Sión, hasta el monte Sinaí, donde entabla o entra en una relación de pacto con su pueblo. Y en esa relación de pacto Él les entrega leyes, promesas, condiciones.
Y quizás pasamos por alto, pero también les entrega podríamos decir, un calendario religioso, un calendario de celebraciones religiosas. Dios establece que su pueblo debía guardar determinados días y determinadas fiestas, como acabamos de leer. Donde, entre otras cosas, vamos a notar un énfasis de parte de Dios en que en muchos de esos días ellos no tenían que hacer trabajo de siervos. Lo que Dios les estaba diciendo era que no vivan como habían vivido hasta ese momento, que ya no eran más esclavos, que dejen de hacer lo que hacían cuando fueron esclavos en Egipto, que los había libertado, que los había hecho su pueblo. Y aunque a nosotros quizás un calendario de fiestas y de días de descanso nos pueda parecer un dato menor, no lo es cuando nos damos cuenta que Dios se lo está entregando a un pueblo que por generaciones lo único que había conocido era el trabajo de esclavo. Lo único que habían conocido era trabajar bajo el látigo del faraón. Una vida donde no había diferencia si era lunes, si era martes, si era abril, si era julio. Todo era lo mismo, porque así se vive en la esclavitud. Un poco lo que recordamos de cuando vivíamos sin Cristo en este mundo, ¿no? Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Todo es vano, nada tiene sentido, todo es lo mismo, no hay diferencia de días. Ahora Dios le dice que eso ya se había terminado, que eso ya no tenía que ser más así, y que ellos iban a tener días y fiestas especiales que celebrar y descansar. La fiesta que marcaba el comienzo de este calendario religioso era la Pascua, ¿sí? Esta fiesta ellos la celebran estando todavía como esclavos en Egipto. Dios les manda a matar un cordero y con esa sangre pintar los dinteles de la puerta y promete que aquellos que hayan participado de esa fiesta y estén dentro de esa casa, cuando pase la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios iba a pasar por alto esas casas. Y esa fue la fiesta que propició finalmente la libertad. Fue la última de las plagas que Dios envió a Egipto y a partir de ahí los egipcios no solo los dejan irse, sino que hasta le dan de sus bienes para que se vayan rápido. No lo busquen, ¿no? Pero esta era la fiesta que comenzaba el calendario para ellos y en Éxodo 12, versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Está diciendo que a los 14 días del mes de Abib, cuando fue la Pascua, para ellos iba a comenzar el año. Ese iba a ser el primer día, ese iba a ser el primer mes del año. Y esto es hermoso porque si bien el primer mes del calendario de ellos, que era un calendario lunar diferente al nuestro, no comenzaba en el mes de Abib a los 14 días, para ellos sí. Para ellos todo comenzaba allí, cuando por la sangre del Cordero fueron hechos libres de la esclavitud. Allí comenzaba esa nueva historia como pueblo de Dios. Dejaron la esclavitud y pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la primera fiesta, y es la primera fiesta que leíamos en Deuteronomio 16, que cada año se debía presentar todo varón. La segunda fiesta mencionábamos que es la fiesta de las semanas o Pentecostés, que era a los 50 días aproximadamente después de la Pascua. Estas eran fiestas que estaban relacionadas con la primavera, ¿sí? Con las cosechas de primavera, el trigo, el centeno y demás. Y la tercera fiesta que menciona allí en Deuteronomio 16 es la fiesta de los tabernáculos, y esta es una fiesta de otoño. Esta es una fiesta que se celebra aproximadamente al mes séptimo del calendario de ellos, para nosotros algo así como septiembre-octubre, es decir, unos 6 meses después de la Pascua. Y me gustaría hoy ver esa fiesta puntualmente, la fiesta de los tabernáculos. No tanto ver la fiesta como en sí misma, sino una ocasión en la cual durante esa fiesta Jesús hizo una de las invitaciones más preciosas que encontramos en las Escrituras, dirigida a la humanidad entera. Para tener un poco la idea de qué es la fiesta de los tabernáculos, yo los voy a invitar a Levítico, el libro de Levítico, al capítulo 23. Si bien hay varios pasajes que hablan de esta fiesta, pero aquí vamos a ver como resumido, por decir de una manera, la mayor cantidad de instrucciones con respecto a la festividad o a la fiesta de los tabernáculos. Levítico capítulo 23, a partir del versículo, vamos a leer primero los versículos 33 y 34.
Dice la palabra de Dios, versículo 33 y 34 de Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, ¿no? Esto es de Dios. Esto no es invenciones de hombre, esto no es como al hombre le parecería que debieran ser las cosas, no. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Si un tabernáculo es una cabaña, un refugio, una enramada, ¿sí? Tiene que ver con un tipo de edificación que se construía como para pasar la noche, por ejemplo, no era una morada permanente. Versículo 35 y 36 dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, allí está, ¿no? 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces la fiesta comenzaba con un día de reposo, el pueblo no tenía que hacer ningún tipo de trabajo de siervo, celebraban por 7 días esta festividad y al 8º día se hacía una santa convocación y se hacía otra vez un día más de descanso, donde no se trabajaba, donde no se realizaban tareas de siervos y se celebraba al Señor. Ahora, si vamos al versículo 39, se nos dan unos detalles más de esta fiesta. Dice allí, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Aquí vemos que estaba también relacionada esta fiesta con la recolección de la cosecha de otoño. Allí se cosechaba, por ejemplo, las uvas, ¿sí? El símbolo del gozo, regocijo en el Antiguo Testamento, y los olivos, ¿sí? De donde se obtenía el aceite, el símbolo del Espíritu Santo. Fíjense versículo 40 y 41. Y tomaréis el primer día, al comienzo de la fiesta, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el 7º mes la haréis. Entonces, el Señor les dice que tenían que tomar ramas con fruto, ramas con follaje para esta fiesta. Y era una fiesta donde el pueblo estaba llamado a regocijarse, a gozarse delante de Dios. En el versículo 42 y 43 nos da unos detalles más, ¿no? En cuanto a qué hacían después con estas ramas, para qué les mandaba a cortar ramas. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces con las ramas tenían que fabricar justamente estas cabañas, estos refugios. Allí tenían que vivir por 7 días. Y la intención de la celebración de esta fiesta era que las generaciones futuras que iban a nacer en la tierra prometida, que no habían experimentado el éxodo, no habían experimentado el vagar en el desierto, sepan que Dios, cuando los sacó a libertad, cuando los libertó de la esclavitud, Él fue el que los llevó y los hizo habitar en tabernáculos. Y que durante toda esa peregrinación en el desierto, hacia la tierra prometida, ellos habían encontrado en Dios todo lo suficiente para vivir. Dios los había provisto de todo en medio de la nada. Esta era una fiesta que estaba cargada de simbolismo, ¿sí? Entre otras fiestas o entre otras cosas, les recordaba que ellos habían sido extranjeros y peregrinos. Y el tabernáculo de cada israelita era solo un refugio temporal. La idea era que ellos entiendan que su verdadero descanso no estaba en el desierto. Su verdadero descanso estaba en la tierra que Dios les había prometido, en la cual fluye leche y miel. Todo esto, todas estas ideas del Éxodo, eran recordadas durante la fiesta de los tabernáculos. Por medio de, primero, habitar en tabernáculos, obviamente. Imagínate de pronto
tus padres te dicen, bueno, vamos, salgamos de casa a dormir en un tabernáculo, ¿no? En una cabaña de hojas de madera. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hace muchos años, cuando Dios nos libertó de Egipto, nos llevó a habitar en tabernáculos y nos guió por el desierto y nos guiaba con una columna de nube de día, una columna de fuego de noche y nos dio agua de la roca. Y allí se pasaba, se enseñaba a las otras generaciones la obra de Dios. Ahora, durante esta celebración, esta fiesta, se fueron agregando con el tiempo rituales que no estaban puntualmente estipulados en la ley, pero que pasaron a formar parte de esta festividad. Y nosotros eso lo encontramos en escritos antiguos sobre la tradición judía, que nos permite justamente conocer un poco de cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos en los tiempos de Jesús. En estos escritos se nos cuenta, por ejemplo, que durante los 7 días que duraba la fiesta, Jerusalén se llenaba de peregrinos y de tabernáculos. Por donde mirabas encontrabas estas cabañas, o sucat, o sucot en plural. Encontrabas tiendas en las calles, en los terrados, en las plazas, en los atrios del templo, en todos lados. Aún en las terrazas de las mismas casas se armaban estas cabañas. También se había vuelto parte de esta celebración el colocar antorchas encendidas en todos lados, en toda la ciudad. Y se colocaban unas antorchas, más que unas antorchas, unos candelabros muy grandes en los patios del templo, y se prendían cada noche durante las 7 noches de la celebración, y se mantenían encendidos toda la noche, y producían una llama de hasta más de 10 a 12 metros de altura, ¿no? Y eso lo podías ver desde cualquier lado. Desde cualquier lugar de Jerusalén, porque el templo estaba en la parte más alta, allí en el monte de Sión, 800 metros de altura, vos veías durante toda la noche esas llamas de fuego, esas columnas de fuego, que justamente recordaban o rememoraban esa columna de fuego que había guiado al pueblo durante todos esos años en el desierto. Y había otro ritual que había pasado a formar parte de esta fiesta de los tabernáculos con los años, que ocurría en el último día de la fiesta. Este ritual consistía en ese último día que se hacía esta santa convocación. Un sacerdote salía del templo, descendía hacia la ciudad, descendía hacia un estanque, el estanque de Siloé o el estanque del enviado, ¿no? Siloé significa enviado. Y allí tomaba con un recipiente de oro agua del estanque del enviado, mientras el pueblo entonaba cánticos. Y entre esos cánticos que dice esta tradición que se entonaban, estaba, no lo busquen, Isaías 12, versículo 3, que es un salmo que hay dentro del libro de Isaías, donde dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Que en hebreo era, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. Ahora, una vez que el sacerdote tomaba agua y el pueblo entonaba estos cánticos, él regresaba, comenzaba a ascender nuevamente hacia el templo. Cuando pasaba por la puerta del agua, tocaban 3 veces las trompetas y el pueblo empezaba a cantar. Empezaba a regocijarse y a alegrarse, mientras el sacerdote llegaba hasta el altar de los sacrificios y allí vertía como una ofrenda de libación esa agua que había recogido del estanque de Siloé. Y mientras el sacerdote derramaba esa ofrenda de libación en el altar, el pueblo cantaba los salmos del Jaliel egipcio. ¿Se acuerdan que nos estuvo enseñando el pastor en algún momento el Salmo 113 al 118, entre los cuales se entona el Hosana, que es una transliteración del arameo que nos dice básicamente, sálvanos, te rogamos ahora. Entonces, mientras el sacerdote regaba esa agua como una ofrenda a Dios, el pueblo clamaba por salvación. Claro, por medio de este ritual se conmemoraba, tenía la finalidad de conmemorar la provisión sobrenatural de agua que Dios había hecho durante el desierto, cuando de la peña de Oreb, a través del golpe de la vara de Moisés, brotó agua para saciar la sed del pueblo que estaba en medio del desierto. Y la creencia popular era que esa piedra, que esa roca, había seguido durante toda la peregrinación al pueblo en el desierto, y que de ahí bebían.
Era una creencia popular que Pablo, el apóstol, también la sostiene. De hecho, no hace falta que lo busquen, pero en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo escribe: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos pensaban que esa roca de la cual brotó agua y se saciaron, los siguió durante todo el peregrinaje. Ahora, después de esta introducción necesaria, ¿no?, para tener una noción de qué pasaba en esa fiesta de los tabernáculos, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Porque esta era una de esas fiestas que se esperaba que todo varón judío suba cada año a celebrar al lugar que Dios había señalado. Y Jesús subía a la fiesta como todo varón judío. Juan capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. De esta fiesta de los tabernáculos que encontramos aquí, a la muerte de Jesús en la cruz, en la fiesta de la Pascua, faltaban 6 meses solamente. Es decir, que el Señor está aquí en la última etapa de su ministerio terrenal y dice que había tomado la decisión de quedarse en el norte, en Galilea, donde había llevado adelante la mayor parte de su ministerio, porque en el sur, en Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde se celebraban las fiestas, los judíos, dice allí Juan, un término que usa para hablar del liderazgo religioso, querían matarlo. Y dice en los versículos 3 al 5, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, nos dice Juan. Aquí vemos que a pesar de las señales que Jesús había hecho durante todo su ministerio terrenal, estamos hablando que ya faltaban solo 6 meses para su muerte, sus propios hermanos, que la Biblia no esconde, que había medios hermanos, ¿no?, de José y de María, no creían en él. Y no solo no creían en él, sino que en un sentido lo están retando en esta fiesta a decir: bueno, subí a la fiesta y manifestate a todos. Si sos quien decís ser y si haces lo que decís hacer, manifestate. No hagas esto en oculto. Fíjense la incredulidad, ¿no?, en esa frase. Si estas cosas haces. El mundo estaba conmocionado por lo que Jesús hacía. Está bien, distinto era creer que Él era quien todas esas señales decían que Él era. Pero ellos hasta ponían en duda que Jesús hacía lo que todos estaban comentando en todos lados. Ahora, el Señor no de ningún modo está dispuesto a reajustar, vamos a decir, su agenda divina para cumplir los caprichos de la humanidad incrédula. Él no toma esta invitación de los hermanos de ir a manifestarse en esta fiesta a Jerusalén y se los dice, fíjense, versículos 6 al 9. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor siempre estuvo en completo control y en conocimiento de la voluntad de Dios, de los tiempos de Dios, de los planes de Dios. La agenda de la redención del hombre está en manos de Dios, no en las manos del hombre. Y Él dice que, sabiendo que su tiempo todavía no había llegado, Él no iba a subir con ellos. Al menos lo que está diciendo, fíjense que no dice no voy a subir, no subo ahora. Él no va a subir de la manera que ellos se lo están proponiendo, Él no va a subir para hacer lo que ellos le están pidiendo que haga. El Señor iba a subir a dar su vida cuando llegara el momento en la cruz y en la fiesta que Él sabía que tenía que entregar su vida, que era la fiesta de la Pascua.
Es lo que Juan nos dice, no lo busquen, ¿no? En el capítulo 10, versículos 17 y 18, que nos muestra que el Señor siempre tuvo el control de todo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No, a mí no me va a quitar nadie la vida. Jesús no dice, no voy a subir porque me quieren matar. No tengo miedo a que me quieran matar. No. Yo vengo a dar mi vida, pero la voy a dar en el tiempo de la voluntad de Dios. Nadie me la va a quitar. Esa es mi ofrenda a Dios por el pecado de la humanidad. Ahora, Jesús le dice, bueno, suban ustedes. Yo no subo todavía. Recuerden que subir a la fiesta era, en este caso, desde Galilea hasta Jerusalén, había más de 100 kilómetros. No era un viaje fácil. No se tomaban el colectivo en la esquina. No, esto era caminar y caminar días y días y días hasta llegar a la fiesta. Y Jesús básicamente lo que dice es que Él no va a subir con ellos, que Él no iba a ir en ese grupo. Fíjense el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Fíjense esto, ¿no? Los hermanos de Jesús que en este momento no creen en Él, y que luego por la Escritura vemos que después de la resurrección creyeron, suben a la fiesta, suben a presentarse delante de Dios y dejan atrás a Dios. Suben a celebrar en el templo una fiesta delante de Dios, pero Dios queda en el camino. Y ellos subían cantando estos cánticos de ascenso. Pero el que cumple todas las fiestas, el que cumple todos los símbolos, el que cumple todos los sacrificios, el que cumple todo el Antiguo Testamento, queda atrás. Fíjense versículo 12 y 13. Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Acuérdense, subían multitudes de todos lados a la fiesta. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. No se ponían de acuerdo en las multitudes, ¿no? Tenían sus ideas y fíjese que estaban poniendo en tela de juicio el carácter del Señor. Es bueno, no, es un engañador. Ahora, en algo sí estaban de acuerdo. Ninguno decía nada por miedo a los judíos, porque sabían que querían matar a Jesús y que cualquiera que se identifique con él tenía el mismo peligro. Y en el versículo 14, aunque Jesús subió como encubierto, como en secreto, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Él no se estaba escondiendo, él no tenía temor de los hombres. Él estaba cumpliendo la agenda de Dios, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que a la mitad de la fiesta, esto se entiende como el día cuarto, él suba al templo y empiece a enseñar. No dice qué enseñó, no dice qué enseñanzas dio al pueblo, pero sí nos muestra la reacción que produjo esa enseñanza. Fíjense el versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No están diciendo cómo es que sabe leer y escribir. No, ¿cómo sabe enseñar de esta manera? ¿Cómo conoce la ley? Si él no estudió no es un discípulo de ninguno de los rabinos reconocidos, de ninguna de las escuelas rabínicas del momento. ¿Qué credenciales tiene él para enseñar con esa autoridad que lo hace, con esa sabiduría que lo hace? Se maravillaban. Y mientras ellos están pidiendo que Jesús exponga sus títulos teológicos, Jesús les responde en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús les está diciendo que Él es el enviado. Piensen en todo el contexto de la fiesta, lo que pasaba en esa fiesta, ¿no? Quizás esto lo estaba diciendo a la vista del estanque de Siloé, no lo sé. Dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo soy el enviado. Y enseguida aclara quién fue el que lo envió. Porque él dice, fíjense, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo?
Dios me envió. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios va a reconocer si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo soy el enviado de Dios. El versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió otra vez, este es verdadero y no hay en él injusticia. No, él no era engañador, este es verdadero. Ahora estas palabras generaron todo un debate, ¿no? En toda esta multitud que había dividida, todo un debate teológico, de la ley, de la circuncisión. Bueno, cuestiones que no vamos a ver porque no es el fin. Después pueden leerlo en los versículos 19 al 36. Pero quiero que vayamos ahora al gran último día de la fiesta, que está a partir del versículo 37 del capítulo 7 de Juan. Porque aquí encontramos una de las más preciosas invitaciones hechas por Jesús en esta fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7, versículo 37, dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínate al pueblo observando al sacerdote salir del templo, para la mente del judío el templo, la morada de Dios, descender, porque tenía que descender literalmente hasta el estanque de Siloé, el estanque del enviado, tomar agua del estanque y todos gritando, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, de la salvación. Ver al sacerdote subir al templo nuevamente, derramar esa agua al pie del altar, escuchar al pueblo cantando, sálvanos, ahora te rogamos. Y que en ese momento Jesús se pone en pie y alzando la voz, gritando. A todos los que estaban ahí les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es un impacto cuando tenemos este contexto de lo que está pasando en esa fiesta y de lo que ellos estaban tipificando con esa agua. Él está diciendo, yo soy la roca. Yo soy la roca de la cual brota el agua de vida. En muy pocas palabras el Señor les está afirmando muchas cosas de esta fiesta. Él está diciendo, yo soy el enviado que descendió del cielo. Yo soy el Siloé, yo soy el que descendió de lo alto para dar vida a los hombres. Yo soy la roca de la que bebieron en el desierto vuestros padres y soy la roca que va a ser golpeada por la ira de Dios para que de mí brote agua de vida eterna y todos puedan beber. Y yo soy la única fuente de la cual podés recoger agua con gozo, la única fuente de salvación. Ellos cantaban, sálvanos, ahora te rogamos. Jesús dice, ¿quieren salvación? Si tienen sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, ¿no? La invitación. Si alguno tiene sed. Esto es para todos. Para todos, sí, para todos los que tienen sed. O mejor dicho, todos tienen sed. Para todos los que tienen sed y lo reconocen. No es una sed claramente física, ni es un agua física la que Él está ofreciendo. Está hablando de una sed espiritual, está hablando de una sed del alma, está hablando de una sed por vida eterna, está hablando de una sed de salvación. ¿Qué más dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús no los envía al estanque de Siloé, ni a ningún otro estanque, ni a una fuente, ni a un pozo de agua terrenal, no. Si alguno tiene sed, venga a mí. Porque este tipo de sed de la que Él habla solo puede ser saciada por Él. ¿Y qué más dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Saquen con gozo aguas de la fuente de salvación. No alcanza solo con reconocer que tengo sed, no alcanza solo con ir a Él, sino bebo.
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si le sacás ese beba, está incompleto. Te vas con sed. Y el Señor nos enseña en su misericordia cómo bebo de esa fuente, cómo bebo de Él, cómo tomo de Él. Fíjense el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo el que crea en Él sacia su sed. Y todo el que crea en Él o beba de Él, el Señor le promete una saciedad completa. No sé si alguna vez tuvieron sed, ¿no? Porque a veces decimos tengo sed, yo ahora tengo sed, pero tengo un vasito de agua acá y puedo tomar. Pero no es sed. Sed que decís, necesito agua, y no tenés. Esa es la idea que está tratando de transmitir el Señor. Ellos estaban saciados en sus fiestas, en sus rituales, pero estaban todos sedientos. Mientras no vayan a Él y beban, todos estaban sedientos. Y el Señor hace esta invitación, por un lado hermosa, y esta promesa hermosa. Todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta saciedad que el Señor está prometiendo, la compara con un río corriendo en tu interior. Un río de agua viva. Agua viva es eso, agua que corre, agua que fluye. No es agua estancada, sino agua corriente, vamos a decirlo así. Y dice, como dice la Escritura, y él no está citando un pasaje específico. No vas a encontrar en toda la Biblia un pasaje que diga esto exactamente. Él está diciendo, está transmitiendo un concepto que está a lo largo de toda la Escritura. Cuando dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora piensen en todos los pasajes que habrá venido a la mente de sus oyentes, todos ellos judíos, todos ellos instruidos en la ley, todos ellos desde chico se les enseñaba la Torá, se los instruía, repetían y memorizaban. Cuando el Señor dice que si alguno tiene sed, vaya a Él y beba, y les dice que de su interior, los que crean en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, probablemente uno de los pasajes que se le tuvo que haber venido a la mente fue Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Esto lo dijo Dios por medio de su profeta tiempito antes de la conquista de los babilonios, la deportación a Babilonia, los 70 años de cautividad y demás. Ahora, él dice que había dos males. Uno era que lo dejaron a él. Es Dios hablando. Me dejaron a mí, dice. Fuente de agua viva. Y el otro mal es cavaron cisternas. Cisternas rotas. Cisternas es un pozo donde se guarda agua. Agua estancada. Dice que encima están rotas y no retienen el agua. Y si vos vas a una cisterna que no retiene el agua, que pierde el agua, lo que vas a encontrar, ¿sabes qué? Es barro. Y él está diciendo que ese pueblo en ese tiempo, y describe de esta manera a la humanidad, se alejó de Dios, la única fuente de agua viva, y cavó cisternas para tratar de saciar su sed con esas cisternas rotas que no retienen el agua y que lo único que están tomando es barro. Yo no sé si alguna vez tomaste barro para sacarte la sed. Seguramente que no te la saca, es como si te tomaras una gaseosa caliente. Un poco más feo, me imagino. Cuando era más joven de lo que soy, no sé por qué tanta risa, con un amigo nos gustaba irnos de mochila, de viaje así, a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, éramos muy porteños, no teníamos noción de nada. Y en uno de esos viajes nos levantamos temprano y dijimos, bueno, vamos a subir no sé hasta qué montaña, íbamos a ir queríamos ir a pasar la noche en una montaña. Nos dijeron, sí, tenés que caminar por el lecho de un río que ahora está seco y ahí vas a ascender. Bueno, el asunto es que salimos a la mañana y bien porteño dijimos, no tenemos nada para tomar. Y mi amigo dice, sí, tenemos esta botella con media gaseosa de pomelo que estaba de la noche anterior. Me dice, en el camino compramos algo. Algún kiosco debe haber. Claro, no había ningún kiosco, no había absolutamente nada.
El asunto es que llevábamos más de 6, 7 kilómetros subiendo, muy cansador. Empezó a levantar el sol, el calor, la gaseosa estaba hirviendo. Tomábamos, porque era el único que teníamos, ya no nos quedaba más, y nos cruzamos en el camino con un hombre que venía bajando, venía descendiendo, y le pareció raro, claro, nos habrá visto dos inexpertos ahí en el medio de la nada. ¿Qué hacen acá? Dice. Y estamos yendo para aquel lado. ¿Nos falta mucho? Le preguntamos. Y están a la mitad, dice, más o menos. Ya no dábamos más. Y mi amigo le dice, hay un kiosco por acá. ¿Qué querés comprar? Nos dice este muchacho. Agua. No, ni se nos ocurrió decir una gaseosa, ¿no? Agua. Teníamos sed. Y dice, dentro de un rato va a empezar a descender el camino, ya no es todo en subida. Dice, y van a empezar a entrar en unos lugares donde van a encontrar arroyos corriendo. Dice, tomen agua de ahí. Y nosotros dijimos, agua de ahí, como diciendo, terminamos los dos enfermos acá. ¿Se puede tomar? Dice, esta es el agua que se toma acá. De ahí viene el agua. Dice, pero acá está más limpia todavía porque está recién saliendo, de ahí está brotando. Bueno, el asunto es que caminamos hasta que escuchamos ese ruidito agua. Y llegamos, vaciamos lo nada que nos quedaba de la gaseosa para cargar agua, cargamos esa agua y fue un agua fría, helada. Digo, sabor a agua es raro, ¿no? Porque el agua hoy tiene sabor, la que tomamos acá, pero el agua en realidad es incolora, inolora, insípida, ¿no? Si no recuerdo mal de la escuela. Pero agua fresca, ¿no? El agua más rica que tomé en mi vida. Probablemente por la sed que tenía. Y nos cargamos la botella y nos llevamos esa botella y era el agua más rica que habíamos tomado. Ahora, el mundo está en esa sed y la única agua que sacia esa sed es Jesús, pero el mundo sigue queriendo tomar de esa gaseosa caliente. Aquí lo compara con una cisterna rota. El asunto es que lo que sea que tomes que no sea Cristo no sacia esa sed. Y el ser humano lejos de Dios está haciendo eso. Está tratando de sacarse la sed del alma tomando del barro de sus cisternas rotas. Y Juan, en el capítulo 7, nos cuenta que es Jesús el que nos hace el ofrecimiento de saciar esa sed. A todo aquel que tenga sed. Esto no se limita a un grupo, a una élite, no. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y nos dice que de nuestro interior va a brotar un río de agua viva, como ese río que ya solo cuando lo escuché ya se me estaba yendo la sed. Lo escuchaba correr y yo ya me imaginaba tomando agua. Y Juan, en el versículo 39, nos ayuda y nos interpreta qué quiere decir con ese río corriendo en nuestro interior, ese río de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La glorificación de Jesús era su muerte, su resurrección y su ascensión. Y Juan no está diciendo que el Espíritu no había venido, que el Espíritu no estaba obrando hasta ese momento. Lo que está diciendo es que no había venido a morar en el creyente como iba a ocurrir conforme a la promesa y el plan de Dios, que todo aquel que crea en el Señor, ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Y ese Espíritu Santo, esa habitación del Espíritu Santo en el creyente, Jesús la compara con un río de agua viva corriendo en nuestro interior. Cuando Jesús, un poco más adelante, también en Juan 14, 17, no lo busquen, les vuelve a afirmar esta promesa a sus discípulos, Él les promete el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algo que no había ocurrido y que estaba esperando a la glorificación de Jesús.
Ahora pensaba, qué hermoso, ¿no? Porque todo lo que este pueblo conmemoraba en esa fiesta y que eran cosas de las cuales se maravillaban, ¿no? Sí, una roca brotó agua y la roca nos seguía y la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Todo eso el Señor promete que va a estar en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo y con el Padre envía la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para hacer morada en cada uno de los que crean en Él. Por eso la promesa es, aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el Señor describe la experiencia de un creyente habitado por el Espíritu Santo, de lo contrario no sería un creyente, con esto, ¿no? Con un río de agua viva corriendo en nuestro interior. Un río de agua viva. Eso habla de una abundancia, eso habla de una saciedad, eso habla de una satisfacción, eso habla de una frescura. Y al mismo tiempo está implícita la idea de que el creyente se vuelve una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva en medio de un mundo que se muere de sed. Y cuando un creyente vive lleno del Espíritu Santo, experimenta esto que Jesús promete, despierta la sed o al menos la inquietud de otros sedientos. Porque si alguien que está tratando de apagar su sed en una cisterna llena de barro, se encuentra con un creyente que en su interior corren ríos de agua viva, porque dice ríos de agua viva, no de bilis, no de ácido biliar, no. Son ríos de agua viva. Ese que vive tomando de su cisterna y vive con sed, va a mirar a ese del cual brota este río de agua viva y va a decir, ¿de dónde tomó este que no tiene sed? Y lo hermoso de esta promesa es que, aunque en cada creyente el Señor ha prometido que en su interior va a correr un río de agua viva, de ese río no puede beber nadie más que el mismo creyente. De mi río solo puedo beber yo. De sus ríos solo pueden beber ustedes. Yo no le puedo convidar de mi río de agua viva a otro. Yo no puedo hacer que se sacie la sed otro con mi río de agua viva. No, el creyente puede, lleno del Espíritu Santo, puede despertar la sed o hacer conscientes a los demás de su sed, pero no puede saciar la sed de ellos. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De ahí se bebe. Entonces, cuando un creyente lleno del Espíritu Santo tiene contacto con los sedientos del mundo y el sediento del mundo dice, yo también tengo sed, dame de beber, anda Jesús, bebé de él. Y si bebés, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Por eso el creyente señala a Cristo. Porque al igual que pasó con Jesús, Él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del que lo envió. Y nosotros también buscamos la gloria del que nos envió. El que nos envió al mundo a predicar las buenas nuevas. ¿Tenés sed? Anda a Cristo y bebé. Él está dispuesto a darte de beber. Él está dispuesto a saciar tu sed y a permitir que de tu interior corra un río de agua viva por medio del Espíritu Santo que ha prometido a todo aquel que cree en Él. Ahora, esta invitación que Jesús hace aquí, claramente está hablando de un llamado a la salvación. Claramente es una invitación a que a todo aquel que tiene sed vaya a Él y beba para salvación. Pero no se limita esa invitación solo al que no le conoce. No es una invitación solo a saciar tu sed
por salvación, sino que es una invitación que Jesús nos hace a todos, aún los creyentes, a que permanentemente bebamos de Él. Porque el creyente ha saciado su sed por salvación, sí, pero su sed por el Salvador no. Su sed por el Salvador está siempre allí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No bienaventurados los que tuvieron, no. Y el Señor me llevaba a ese lugar, ¿no? A ese punto. ¿Cuántas veces vamos a Él? ¿Cuántas veces venimos a Él? ¿Cuántas veces subimos a adorarle? Pero nos vamos con sed. Nos vamos con sed por no ir a beber de Él. Ellos estaban muy contentos con sus rituales, con sus fiestas, con las columnas de fuego a la noche, con las cabañas que armaban, con los cantos que hacían, pero estaban todos sedientos. Y en el último gran día de la fiesta Jesús se pone en pie y grita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y eso también nos dice a nosotros. Porque esto que Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva, si no es una experiencia en nuestra vida, si más que un río de agua viva en nuestro interior, lo que está corriendo es un charquito, lo que tenemos es un charquito de agua, es porque nos estamos olvidando justamente de esto, de ir a beber de Él. De esa fuente que sacia por completo todo en nuestro interior. Y cuando Jesús se compara en esta fiesta con todo lo que ellos tipificaban en esa celebración, también nos está diciendo que Él es suficiente para nosotros mientras estamos en este tabernáculo, mientras estamos peregrinando en este desierto que es el mundo, yendo a esa tierra que Él nos ha prometido, que es la gloria eterna a su lado. Que en Él tenemos todo lo necesario, que en Él nuestras necesidades son saciadas, que Él nos guía, que Él nos da de beber, que Él nos muestra el camino, que Él nos ayuda, que Él nos sostiene a lo largo de este camino. Entonces, en este último gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús hace esta invitación, no solo era para los que todavía no habían gustado la salvación. Es una invitación para todos los sedientos. Y cuando un creyente pierde su sed por Dios, está en serios problemas. Yo hoy quiero recordarnos que cada vez, que cada día, Jesús está allí parado, en pie, diciendo, ¿tenés sed? Vení a mí y bebé. Yo voy a hacer que de tu interior siga corriendo y siga corriendo ese río de agua viva de mi Espíritu Santo. No era una invitación para una experiencia pasajera, momentánea y pasada, no. Es la invitación que Jesús hace a cada hijo de Dios para vivir llenos del Espíritu Santo. Es una promesa del Señor. El que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tu interior se está secando por algo, bueno, anda a Él, bebé de Él. Él ha prometido saciar esa sed con un río de agua viva. Te invito a orar. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el que nos has dado, esa promesa hermosa y maravillosa que eres tú mismo, Señor, morando en nosotros. No nos has dejado huérfanos, has venido a nosotros. Señor, y estamos llamados y estamos invitados por ti a experimentar esa saciedad, Señor, a experimentar ese río en nuestro caminar. El mundo que no te conoce está llamado a ir a saciar esa sed en ti, Señor, y los que te conocemos también. Padre, gracias porque sabemos que estás allí. Gracias porque entendemos que es tu voluntad, Señor, que vayamos a saciar la sed en ti. Gracias, Señor, porque eres esa única fuente de la cual podemos beber y beber, Señor, una fuente inagotable. Y una fuente que está siempre dispuesta a darnos de esa agua. Gracias te damos, Padre, porque tú nos recuerdas que en esta tierra, que en este desierto, que en este peregrinar, que en este tabernáculo,
Tú ahora nos has dado todo lo necesario y nos lo has dado en nuestro interior, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que al igual que ese pueblo recordaba que sus tabernáculos eran una morada momentánea, nosotros también entendemos, Señor, que nuestra vida en este mundo también es pasajera y que es momentánea, y que nuestra patria y nuestra nación está allí en los cielos contigo, y que hacia allí vamos, y que mientras vamos, tú eres suficiente. Tú sacias completamente al sediento. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, gracias te damos por tu promesa. Ayúdanos a correr a ti y a beber de ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Quién es aquel que un ángel anunció su nacimiento? ¿Quién es aquel que multitudes van en pos de él? Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y venda el corazón. ¿Quién es aquel que su voz es como estruendo de agua? ¿Quién es aquel que camina sobre el bravo mar? Perdona los pecados, da una nueva vida y dice ser la verdad. Es Jesús, Cordero de Dios, Rey de los cielos, dejó su gloria para rescatarnos. Es Jesús, soberano Dios. Él obra milagros, nada es imposible. Para nuestro Rey. ¿Quién es aquel que prometió en breve regresar? ¿Quién es aquel que un lugar nos fue a preparar? Viene en las nubes, en esplendor y gloria, y todo ojo lo verá. Es Jesús, Cordero de Dios,
Vamos, iglesia, levanta tus manos hacia el Rey, nuestro Señor Jesús. Es Jesús.